Soy un convencido de que en cada conversación hay valía. La primer pérdida que tenemos como seres humanos es la pérdida del lugar bonito, bello, calientito, cómodo, mágico en el vientre de mamá. Ellos sí me preguntan eso, ¿no? Ellos me dicen, profe, es que antes cómo era, o sea, antes si no había celulares, si no había computadoras, pues es que era irte a la biblioteca, ¿no? Y pues buscar ahí la ficha, ¿no? Y de ahí lo sacabas. Hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad. Y entonces el primero, ¿vas a hablar de sexualidad en el jardín de niños? No te pases, oye, no, les vas a robar su inocencia, pobrecitos angelitos. Ya. Aunque tú no creas. Aunque tú no. No, si tú eres hiper sociable. No, tú dices, pero. Entonces eres la reina carnavalera. Claro que no, Sí, es claro, mentiroso. o sea, Dame, sí, no claro me que sí, estés sí, mamando, claro. no es Claro que sí, cierto. claro que sí. No. María José. No, no. Bueno, ¿qué? ¿Quieres saber cómo vas a entrar tú? Ya, medio la pista. ¿Qué pasó? Jesús bendito. ¿Cómo están allá? ¿A dónde está? ¿Dónde está la cámara? Ahí está. ¿Cámara? Ahí está la cámara. ¿Tú cómo te llamas, Pepe? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, me llamo Luis García. ¡Luis García! Luis García. No tengo pinche idea quién eres, pero me dijo este pendejo que trabaja aquí que es como mi empleado. Ah, pues soy amigo de su empleado. Ah, tú- Con los grandes. Por fin se les hizo. Por fin se les hizo, un gusto ya tenerte en esta mesa, pero yo creo que sí sería lo primero, ¿no? En México, por lo menos, los grandes se miden en títulos con 2 cifras. Primero, comprender que la raíz de todos los males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Ok, eso me encantó. Mi mamá era la mejor cocinera, histórica y, bueno, en lo que llevaba de vida. Claro. El problema es que un día un vecino me invitó a comer. No tuve la suerte de que no me tocó ni un rozón de nada, pero ellos sí los golpearon. 2 de octubre no se olvida. El conversatorio es una invitación a todo el mundo, a todas las personas, para que expresen su voz, ya sea a partir de un texto, en un comentario, de un episodio. Conversadoras, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio. Muchísimas gracias por continuar con su apoyo, con las suscripciones, con sus likes, sumándose a las conversaciones, haciendo que este proyecto crezca y crezca cada vez más. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por darle vida a su proyecto, El Conversatorio con Luis García. Agradecemos también a Digital TV y Radio, Voz Celestial. Muchísimas gracias. Digital TV y Radio, una cadena de medios en donde pues, nos producen, nos dan cabida, es nuestra casa. Muchísimas gracias. Si no nada más conocen ustedes este canal, este programa, dense una vuelta ahí a Digital TV y Radio. Hay otro tipo de programas también de un contenido muy entretenido, muy valioso, muy importante. Muchas gracias a Digital TV y Radio. Agradecemos también, por supuesto, a Icamané Grupo Consultor, empresa especializada en consultoría corporativa, empresarial, educativa, política, cursos, capacitaciones, conferencias, desarrollo de habilidades blandas, consultoría, capacitaciones, etcétera, a lo largo y ancho de la República Mexicana. Muchísimas gracias a Icamané Grupo Consultor por el apoyo permanente a este proyecto. Conversadoras, conversadores, pues seguro estoy que ya reconocieron a nuestro invitado. Es una cara conocida. En aquel entonces creo que llegó sin barba. Hoy está con barba y es un enorme gusto recibir nuevamente en este conversatorio a un exalumno al cual de verdad tengo muchísimo aprecio desde esos años y al día de hoy, conforme cada vez se hace más barbón, mi aprecio, mi admiración y mi reconocimiento para él siempre es más grande. Mi queridísimo Noé Sánchez, ¿cómo estás, querido amigo? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Luis? Pues todo muy bien, muy a gusto. Lamentable la situación ahorita en la que nos hace conversar, pero sí, aquí aquí para dar un poco más de claridad sobre el asunto. Perfecto, pues vamos a hablar, ahorita Noé está adelantando un poquito, vamos a hablar de algo que está sucediendo en estos momentos, tristemente,
se detona pues prácticamente la semana pasada este tema en el Medio Oriente, en donde el grupo terrorista de Hamas, ellos se adjudicaron los atentados y los bombardeos iniciales, bombardean Tel Aviv, bombardean una de las ciudades principales de Israel, y pues Israel obviamente regresa, y todo lo que es la franja de Gaza y Cisjordania, una parte de Jordania, Israel, pues está en un punto de ebullición tremendo, en una guerra. El primer ministro israelí declaró estado de guerra, e Israel literalmente está en guerra. Esto nos lleva a posiciones de los demás países, etcétera, etcétera, y es algo muy, muy triste. Sin embargo, quisiera empezar con esta situación. A ver, por ahí leía algo, mi estimado Noé, y te aviento esa, y si quieres la bateas y de ahí nos vamos. Leía apenas algo que no me pareció del todo descabellado. Israel, el Estado soberano de Israel, estaba meses anteriores en procesos de negociación para tratados con ciertos estados musulmanes. Particularmente estaba muy cercano a cerrar un acuerdo, algo muy importante con Arabia Saudita. Arabia Saudita es un socio comercial fundamental para los Estados Unidos. Israel es un socio fundamental para los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene un grado de injerencia ahí muy importante. Esto en términos, digamos, de Occidente hacia allá. Este grupo, Hamas, y los más reaccionarios de los musulmanes lo ven como una situación pues delicada en términos de posicionamiento territorial, económico, guaraguara, y entonces no sé si para frenar las negociaciones, para retarlas, para hacer tal, viene todo este asunto. ¿Tiene que ver con eso? ¿No tiene que ver con eso? ¿Qué detona hoy por hoy la guerra que estamos viviendo, ¿no? Ok, bueno, inicialmente sería bueno, igual y si la edición lo permite más adelante, colocar un mapa de Medio Oriente para poder darle un poco más de claridad visual pues a nuestra audiencia. La región de Medio Oriente tiene tres jugadores predominantes, ¿no? El primero es Irán, obviamente, el segundo es Arabia Saudita y el tercero es Turquía, que son los que en este momento se andan como disputando más la preponderancia en el mundo islámico, ¿no? Ok. Entonces, en esos sentidos, tengo que... en ese sentido, hay que hacer una comparación de sus intereses, de cómo se van tratando de balancear entre ellos o de quitarse posiciones de poder entre ellos. Ahora, Irán es de una fracción del Islam que es diferente a la que tiene Arabia Saudita. Entonces eso ya de inmediato los está colocando en una posición de conflicto, no necesariamente armado, pero sí de conflicto. Es como decir que unos son católicos y los otros son protestantes, el equivalente dentro del Islam, ¿no? Entre chiitas y suníes. Entonces siempre va a haber ahí cierto conflicto entre esos dos países, y en este momento Turquía está como un poquito al margen. Entonces, bueno, como producto de los acuerdos de Abraham, cuando estaba Trump hace pocos años, presionó a varios países de Medio Oriente, aparte de cambiar la capital de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, lo cual provocó muchos conflictos en su momento. Sí presionó a varios países de Medio Oriente para que reconocieran la existencia y las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Esto era importante porque antes de eso la gran mayoría de los países árabes no reconocían la existencia de Israel. Es una cuestión histórica ya muy añeja, que por lo menos todo el siglo XX. Entonces vamos a ir viendo más adelante cómo se fue dando esa situación. El punto es que pues Trump y el rey de Arabia Saudita pues tenían unas relaciones más o menos cercanas, y se empezó a dar este acercamiento con Israel. Irán es obviamente otro de los grandes rivales, adversarios de Estados Unidos, ¿no? Y entonces para sus intereses este tipo
relación, de que su opositor regional pudiera relacionarse con su peor enemigo regional, todo bajo el apoyo de su gran adversario mundial, pues los colocaba en una situación pues muy comprometida, tanto a ellos como a sus grupos, sus proxies, digamos, los grupos supeditados al apoyo de Irán pues cerca de Israel, que son Hamas, bueno, el Frente Revolucionario Islámico, que es lo que significa en la abreviatura Hamas, en la Franja de Gaza, y Hezbollah, que está en la zona del sur del Líbano, norte de Israel. Ahora, si revisamos este mapa, ¿no? Vamos a ver que Israel en la parte de arriba tiene el Líbano, luego un cachito de Siria en los altos del Golán, luego está pegado con Jordania y al sur está pegado con Egipto. Sí, Es importante para poder entender cómo se van claro. moviendo las dinámicas. Ahora, Esta franja así donde termina el Mediterráneo, así. Entonces, Palestina también es importante señalar que está partido en dos secciones, ¿no? Desde su creación se creó, digamos, hay una polémica, pero como Estado moderno se creó pues al mismo tiempo que cuando se creó el Estado de Israel, cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas crea los dos países, divide el territorio que era anteriormente una colonia británica y la divide en dos, una para los árabes y una para los judíos. Entonces, la parte palestina sé que tiene dos secciones separadas, al centro y al este de Israel es lo que se llama Cisjordania, y al sur, ya pegadito con Egipto, es lo que se llama la Franja de Gaza. Ahora, es importante señalar que la situación en las dos regiones es completamente diferente. En Cisjordania se encuentra actualmente dominando la Autoridad Nacional Palestina de Al-Fatah, y en la zona que es un gobierno relativamente moderado, muchas acusaciones de corrupción, todo esto, lo normal en esa zona del mundo, eh, pero moderado, reconoce la existencia de Israel, tiene relaciones diplomáticas con Israel, y del otro lado, en la Franja de Gaza, está este grupo islámico Hamas, que si bien ingresó al poder por la vía democrática, eso fue en el año 2005. Okay. Y no ha habido elecciones desde entonces, ¿no? Entonces, es ahí, pues ya un movimiento completamente radicalizado, un Islam muy fundamentalista, que ya está, obviamente no solo no reconoce a Israel, sino que no reconoce el derecho de Israel a existir, y entonces opta por señalar la desaparición del Estado de Israel, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tener una negociación con ellos es mucho más difícil, ¿no? Cuando tienes esas prerrogativas. Claro, pues que no hay, como no si hay se manera. tuviera. Ajá, con Al-Fatah, que pues ya por lo menos reconoce tu existencia, ¿no? Ya tu derecho de estar como un Estado, ¿no? Bueno, obviamente lo que se pudo ver en el ataque salió de la Franja de Gaza, la parte de Cisjordania en acto de la semana pasada, bueno, de los últimos días. Se atacaron 22 ciudades o localidades dentro de Israel, o sea, dentro de la Franja de Gaza rompieron las vallas de las fronteras, atravesaron y llegaron a 22 comunidades diferentes de Israel, ya sean kibutzes, empezaron a realizar pues ya la acción directa, ¿no? Que en pues, es obviamente una acción terrorista, obviamente condenable, barbárica, de la Edad Media, pues, o sea, esto, vaya, ni en Ucrania, ¿no? O sea, sí, completamente, o sea, hasta supera lo que hicieron las atrocidades de los cárteles de la droga y demás, ¿no? O sea, esto, hasta el momento ya se... Noé, tengo una pues, pregunta ahí, perdóname que te interrumpa. De dónde bueno, a lo mejor lo infiero por lo que dijiste al principio. Este grupo, Hamas, que está en la Franja de Gaza,
está armado y provisto por el gobierno iraní? Es difícil afirmarlo con pruebas, como dice la frase, no tenemos pruebas, pero no tenemos dudas. Este, sí, ha habido, o sea, a lo largo de los años ha habido un movimiento, pues ya importante detectado por la gente de Israel en Siria, y ha habido varios ataques de Israel en Siria precisamente para atacar convoyes de armamento iraní que iban con rumbo hacia allá, ¿no? Ahora, en la Franja de Gaza está, digamos, sí, completamente rodeada por un muro que se construyó en este gobierno, durante uno de los gobiernos del actual primer ministro de Israel, Benjamín Bibi Netanyahu, que todo un personaje que tendremos que hablar después y su responsabilidad en todo esto. Pero al estar sitiado, lo que empezaron a hacer los palestinos fue construir túneles que salían hacia, ya sea hacia algunas partes del propio territorio de Israel o sobre todo hacia Egipto. Y entonces de esa forma es que estaban entrando pues las armas, ¿no? O sea, túneles, o sea, como los que se han visto, o como los Como los del Narco Chapo. Chapo y sí, ¿no? O sea, con ventilación, iluminación, ¿no? O sea, y no uno, múltiples, ¿no? O sea, no es algo, o sea, no es algo rudimentario, o sea, si eso es un trabajo moderado de ingeniería que se le metió ahí a esos Túneles. túneles, ¿no? Ujú. Entonces, a pesar de que está rodeado, digamos, por un lado por el mar Mediterráneo y por otro lado por Israel y un pequeño cachito por la frontera con Egipto, pues sí, han estado entrando. Ahora, es importante señalar que Egipto no quiere dejarlos entrar ni salir porque jamás precisamente tiene una vinculación con otro grupo terrorista. Ha sido nominado por Egipto, que se llama los Hermanos Musulmanes, que estuvo dirigiendo, pues básicamente, ataques y casi golpe de Estado contra el gobierno de Egipto. Entonces, eso complica un poco más la situación de las Claro. personas de la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, en efecto, sí, como lo han mencionado, pues sí están en una prisión al aire libre, porque está todo cercado. Es muy difícil entrar y salir de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza tendrá el tamaño de las delegaciones, bueno, de las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan de la Ciudad de México, ¿no? Es un espacio muy pequeño. Este, vaya, habitan ahí 2.2 millones de personas, ¿no? Entonces, Ecatepec. obviamente, ajá, muy complicado la situación desde la densidad poblacional, altas condiciones de pobreza, marginación, violencia estructural en general, ¿no? Lo que se le va llamando, o sea, toda la falta de oportunidades de todo tipo, ¿no? Pues obviamente más el sitio, no hay, o sea, sí hay escuelas, pero no hay grandes oportunidades de crecimiento y entonces, Claro. de hecho, por ahí se mencionaba algunas cifras que tengo pendiente confirmar, pero se hablaba por ahí de algún un 40% de desempleo en la zona. Entonces, obviamente eso es un caldo de cultivo ideal Seguro. para, pues, para acciones radicales, para grupos radicales, ¿no? Y para la radicalización en general, ¿no? Entonces, es bien complicado y luego como es una densidad de población tan grande, o sea, imagínenselo como si fuera Ecatepec, Sí, ¿no? sí. O sea, esa densidad de población, ¿no? No hay casi espacios abiertos, ¿no? O sea, grandes zonas rurales o algo así, pues Parques, no lo. cosas así, ¿no? O sea, sí, ajá, básicamente. Entonces todo está, la gran parte de la franja está urbanizada. Y bueno, jamás dentro de sus acciones políticamente cuestionables, por no decir terroristas hacia su propia población, pues ha colocado, y pues también por la propia logística o la incapacidad logística de hacerlo en otros lugares, pues se coloca sus cuarteles generales, sus unidades en zonas civiles, incluso por donde hay hospitales, donde hay escuelas, eh, todo esto para que cuando ataque Israel, que efectivamente ataque los objetivos militares, obviamente el daño colateral va a implicar destruir hospitales, escuelas, Que la viviendas de piensen, digamos, Ujú. Sí, o sea, lo utilizan a la población de palestina escudo. como escudos humanos, ¿no? Entonces, sabiendo que
Israel va a atacar, o sea, les va a destruir sus sitios de operaciones, pero se va a llevar pues entre las patas a un importante número de civiles palestinos. Y más importante es que todo eso pues será grabado, televisado y distribuido y pues sirve como propaganda para denunciar los actos de Israel, ¿no? O sea, que efectivamente, pues sí, esta parte de sitiar, porque se declaró estado de sitio toda la ciudad, eso está violando los Se- Te congelaste ahí, mi de querido la Noé. Convención de Ginebra. Sí es... A ver, ya Ahí, estamos, ya ahí ya seguimos. estás, ya regresaste. Decías ¿Me que escuchas? el estado de sitio precisamente va en contra de, y hablabas de la Convención de Ginebra, pero se cortó un poco ahí. Sí, ¿no? Va en contra de los convenios de Ginebra, al atacar indiscriminadamente a la población civil y no objetivos militares, ¿no? Lo que en ese sentido estricto, pues se considera como crímenes de guerra, ¿no? Entonces, pues también hay que tener ahí cierto cuidado al hacer la aproximación israelí, pero por el otro lado, logísticamente es muy difícil para Israel, o sea, como extremadamente difícil para Israel no caer en este tipo de situaciones, debido porque cuando ataca Israel es uno de los pocos países del mundo que avisa dónde va a atacar, ¿no? Entonces realizan un ataque, este, se le llama roof knocking, Tocar el techo, no conozco como tocar tocar el el techo, techo, ¿no? entonces ah, eh, lanzan un explosivo al techo precisamente del sitio donde se va a atacar, que no destruye el edificio, que es como una especie de señal de advertencia para decirles que evacúen el edificio y posteriormente ya lanza la bomba que destruye el edificio. Y hemos visto muchas escenas, ¿no? De cómo se cae un bloque de departamentos completo, ¿no? Y podemos ver como ya más preparadas con cámaras bien. No es una coincidencia, precisamente con esos avisos ya la prensa puede llegar, coloca las cámaras y entonces en el momento en el que se realiza el ataque, pues se puede videograbar claramente. Claro, por supuesto. También lo que hace el gobierno es enviar mensajes SMS o a veces llamadas a los teléfonos de las personas palestinas que se encuentran en las inmediaciones del edificio ya designado como objetivo para avisarles qué van a hacer. El problema es que luego suelen avisar con 1 minuto de anticipación. Claro, no hay manera. Entonces, ajá, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedes evacuar si te cae una bomba de 500 kilos allá? Y con esa densidad de población es muy difícil que no haya daño colateral. Muy, muy difícil, ¿no? Es muy Entonces, complejo. es muy complejo, ¿no? O A sea, ver, no es algo que a Israel definitivamente, vamos a atacar civiles. Bueno, tal vez hay algunos que sí, pero por lo menos la generalidad no lo muestra, ¿no? Pero es más claro. bien la dificultad de atacar precisamente a esos objetivos dentro de un escenario civil. Oye, Noé, a ver, platicaba también hace poco con una persona de algo que me ha enseñado recientemente una persona que ha estado aquí en el conversatorio, a quien saludamos con mucho cariño, Ana Lilia Jaramillo, y estábamos hablando, con ella hablábamos de los apegos, y salió esto de cómo una persona que, o sea, el apego a las ideas es igual a dogmatismo, el apego a las creencias es igual a fanatismo. Entonces, la suma de esas dos, cuando así me lo explicaron y que a mí por lo menos, no sé ustedes conversadoras, a ti Noé, si les hace sentido, a mí me hizo todo el sentido del mundo. La verdad, una de las primeras cosas que pensé o que materialicé esto que me estaban diciendo fue justo esa parte del mundo, esa zona del Medio Oriente. Entonces dije, ahí hay cualquier cantidad de dogmatismo, cualquier cantidad de fanatismo. Poder resolver o siquiera plantear un problema para analizarlo, para poderlo resolver con ese nivel de dogma, con ese nivel de fanatismo, me parece sumamente complejo y termina siendo, un poco te decía antes de empezar a grabar, termina siendo algo que desde mi perspectiva también
está visto desde dos enfoques, los buenos y los malos, pero eso al mismo tiempo me parece que está dado desde el mismo globo, es decir, desde la óptica de un servidor puedo estar totalmente equivocado, desde la perspectiva occidental, el bueno es Israel, los malos son los otros. En esta historia eterna que se nos ha contado de tú pones a uno barbón con ciertos rasgos árabes y ponle turbante, cuídate, ponte nervioso, algo te va a hacer, ¿no? Y del otro lado del globo, es decir, la parte de Oriente, el malo es Israel, ¿no? Es decir, hay terror, o sea, desde una perspectiva los terroristas son estos, desde el otro lado, entonces, ¿quién es el terrorista? Y eventualmente creo, salvo su mejor opinión, salvo la tuya, Noé, que en una guerra, sea cual sea, me cuesta trabajo creer que hay buenos y malos. De verdad creo que una guerra es la manifestación más grande de la estupidez humana. Y no, me cuesta trabajo encontrarle, como colocar en casillas, en bueno y en malo, a la estupidez, ¿no? No hay estupidez buena y no hay estupidez mala, es estupidez, punto. Eh, y aquí te preguntaría, ¿qué rol juegan? Nos acabas de explicar bien este tema de Irán, nos acabas de explicar muy bien esta parte de estos extremistas de Hamas. ¿Qué rol juegan estas autoridades, líderes globales, primeros ministros, etcétera, etcétera, de estos países en teoría no tan radicales para ser tan grande o tan pequeño el asunto? Hablabas hace rato, hablaremos del primer ministro de Israel, un poco de este señor. ¿Qué rol juegan ellos o han jugado para que esto detonara? Porque también había habido una tregua que había durado un rato. Y creo, no sé si era de las que más había durado, pero estaba sabrosa, pues estaba padre. Y de repente, pum, vale. Y podemos entender esta parte de Irán y Hamas. ¿Qué debemos de entender desde la posición de Israel? Bueno, igual no sé si ah, reformularé la idea. Yo sí creo que hay algunos conflictos donde puede haber gente buena y gente mala, especialmente cuando es un conflicto agresor-defensor, Ok. ¿no? Sin embargo, en este conflicto definitivamente no hay gente buena. No lo hay, ¿no? O sea, eh, creo que es la forma más fácil de abordar este conflicto, no hay buenos. Ok. Y eso te facilita mucho. Entonces, te evita tomar bandos, te permite dar un poquito más de claridad en lo que están haciendo y tomar, si quiere, uno un poco más cínicamente las acciones de ambos bandos, ¿no? Pues vaya, ¿no? O sea, y precisamente evita hacer que uno caiga en el fanatismo, ¿no? O sea, porque hay muchas personas que están, una de izquierda rancia ya un poco, pues ya trasnochada, que apoyan completamente a Palestina y otra parte, pues generalmente la derecha que están así como a ciegas con Israel, Cierto. Irónicamente para algunos grupos de izquierda que se vuelven completamente antisemitas y bueno, ¿no? O sea, y ciertamente también hay grupos sionistas que también tienen, bueno, no se debe confundir un judío, un israelí y un sionista, ¿no? El judío es el que practica la religión judía, el israelí es el ciudadano del Estado de Israel que puede ser judío, católico, bueno, cristiano, musulmán. Ok. Y el sionismo es una teoría, una corriente política dentro del pueblo judío, en el que menciona la existencia de esta cosa llamada Sion, que es un estado, el gran Israel, donde pues debe de dominar sobre todos los demás y bla, 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 ¿no? O sea, los orígenes de eso también son medio raros, ahí está mucho la influencia en el Imperio Ruso y cosas antisemitas que ya había, pero la ideología, se, se puede visibilizar en algunas personas de la extrema derecha de Israel, ¿no? Entonces, sí, para tomarlo con cierta precaución y no usar indistintamente los términos, ¿no? Uno puede Haces ser bien. antisionista y estar completamente a favor de la existencia de Israel y ser projudíos y etcétera, ¿no? O Claro. puede ser anti-Israel y entonces eso es una expresión completamente diferente, ¿no? O sea, Sí. hay que Qué utilizar interesante eso. esas aproximaciones con mucha precaución.
Ahora, respecto a la pregunta de El primer ministro israelí. ajá, otros países del mundo, bueno, inicialmente el primer implicado y natural sería pues Estados Unidos, ¿no? Que Sí, Estados Unidos, siempre. obviamente, dada su política, bueno, para empezar, Israel es el aliado número uno de Estados Unidos en el Medio Oriente. Sí. De entrada, ¿no? Por un lado, por el gran lobby, la gran comunidad, más o menos entre 10, 15 y 20 millones de judíos en el mundo, aproximadamente 9 están en Israel y 7 están en Estados Unidos. Entonces, Sí, ajá, no se puede entender el tamaño de la poquitos. presión. Y el resto están repartidos en otros lugares, México, Argentina, ¿no? Polonia, demás, la Unión Europea y demás, ¿no? Pero realmente los grandes santuarios de judíos son Israel y Estados Unidos, ¿no? Entonces, políticamente, pues siempre Estados Unidos va a estar cercano a Israel. De entrada, porque es si Israel es una democracia, bien que mal, ¿no? Entonces, bien que mal coincide con los intereses de la democracia liberal hacia el estilo occidental, con sus asegúnes y dependiendo de la persona, porque, insisto, tendremos que volver a tomar el tema Netanyahu. Y a diferencia de los países musulmanes, es un aliado en el que Estados Unidos sí puede confiar, ¿no? O Sí. sea, digamos, es el único en el que va a tener así, digamos, confianza ciega. Entonces no se puede dar el lujo de que su principal aliado en toda la región pues tenga problemas. Pierde Ahora, posición. pierde posición, o sea, Geopolíticamente es clave. es clave, o sea, porque de repente, o sea, en algún momento y antes, ¿no? O sea, pues Siria siempre ha sido hostil, Líbano era mucho más hostil, Irak cuando estaba Saddam Hussein era completamente hostil, estaba Irán, Egipto cuando estaba Nasser y en un tiempo cuando estaba Saddam, pues también era completamente hostiles. Toda esa parte estaba muy inclinada hacia la Unión Soviética, ¿no? Y entonces era lo único que tenían Estados Unidos y pues esta tradición obviamente se mantiene. Eh, Dicho eso, los tiempos han cambiado y especialmente después de la guerra de Yom Kippur del 73, Egipto se acercó muchísimo más a Estados Unidos, obviamente Jordania también reconoció a Israel, se acercó mucho más a Estados Unidos y obviamente ya la región logró con muchos acuerdos, el Campo David, los acuerdos de Oslo, muchas cosas que fueron sucediendo en los 80s y en los 90s, normalizar por lo menos esa parte de esos dos países vecinos con Israel. Entonces, esas dos naciones han podido en algunas ocasiones ser más intermediarias entre el asunto entre Israel y Palestina. No, obviamente siendo musulmanes los dos países, pues sí tienen un acercamiento más cercano con Palestina, pero pues tienen relaciones diplomáticas con Israel, entonces pueden intermediar. Okay. Irán, obviamente, ya lo habíamos mencionado, o sea, tiene una política básicamente muerta a Israel y muerta a Estados Unidos. Y pues obviamente, mientras más caos les genere a ellos, pues mejor. Ahora, también hay razones para esto, no siempre fue así. En algún momento se tendría que revisar el asunto pues, de la revolución islámica del 79 en Irán, donde, perdón. donde Estados Unidos apoya a Irak en ese entonces y le da armas, ¿no? Para atacar a Irán. Ajá, es correcto. Y precisamente la razón por la que le da eso, por ejemplo, se hace la revolución, quitan al Shah de Irán, toman la embajada de Estados Unidos, mantienen al personal de la embajada, los ciudadanos estadounidenses, pues como, no sé, más de 100 días rehenes, ¿no? Se intenta rescatarlos, fracasa la operación. Entonces, obviamente, ese gobierno que queda, el de los ayatolás, el que está actualmente, el gobierno también pues islámico, muy, muy conservador, pues siempre ha sido, desde entonces intentó hacer un programa nuclear. Israel vio esa amenaza, ¿no? Porque pues si un país que dice, vamos a destruir a Israel, empieza a desarrollar armas nucleares, pues uno tiene que... Y no soy Ajá, tan grande, pues con una bomba ni necesitan 4.
Ajá, entonces, precisamente los conflictos, tanto literalmente Israel mandando aviones a bombardear Irán y los reactores nucleares, sabotear todos sus efectos, asesinar científicos nucleares, eh, vaya, incluso hacer hackeos en las plantas que tenían para que se descompusieran las máquinas que tienen ahí en las plantas nucleares. Son realmente esfuerzos y logros importantes de los servicios de inteligencia israelí, de las Fuerzas Armadas israelíes, desde el punto de vista técnico, ¿no? Claro, claro. Eh, pero pues ¿Cómo también se llaman explica ellos? Es la Mossad, ¿no? Allá. el Mossad, el El Servicio de Mossad, Inteligencia. exacto. Y entonces, bueno, eso también explica mucho el pique, también porque Irán siempre ha favorecido a estos grupos. El Irán, pues revolución islámica, ¿no? El Irán Y que además, islámico. dicho sea de paso, Irán no es un país pequeño, es un país muy grande, o sea, territorialmente tiene una extensión importante y es, me parece muy valioso, conversadoras, conversadores, para poder tratar de tener un juicio o una opinión un poquito más clara, entender esto que nos está explicando Noé. Es decir, geopolíticamente esa zona es como caminar, no sé si voy a decir bien esto con esta analogía, es como caminar entre rosales. Hay espinas por todos lados. Es correcto, sí, sí, sí. Sí, incluso entre los propios países musulmanes, pues se tiene pique, como se vio, por ejemplo, la guerra entre Irán e Irak, Sí. ¿no? Porque Irak, de un lado es sunita, del otro lado es chiita, reiteramos, esta vez soy como católicos y protestantes, para que se Ujú. entienda acá. Y se han dado durísimo. Esa guerra duró 10 años. Sí, ¿No? Y casi, casi acabó cuando empezó la invasión de Estados Unidos en el 91 el Golfo Pérsico, es ¿no? O correcto. sea, eh, cierto y todo. No, o sea, es muy, 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 muy complejo. Eh, grupos de negociación en su momento Rusia, pero pues ahorita Rusia perdió una gran calidad negociadora después de haber invadido Ucrania, ¿no? En su momento, a veces Turquía, más una colocación un poco más pragmática, también reconocen a Israel, pero son miembros de la OTAN, son aliados de Estados Unidos, pero al mismo tiempo tratan de mantenerse un poquito más autónomos y al mismo tiempo tratan pues, de representar la causa árabe, ¿no? Entonces, razones históricas del Imperio Turco Otomano y todo esto, ¿no? Tratan de heredarlo y pues también no, están como muy ambiguos. Noé, una Arabia pregunta. Saudita siempre había estado del lado, Perdón, pero ahorita está cambiando. justo ahorita que hablaste, te iba a hablar de estos países que recién quiero decir no 2 años, recién tal vez un par de décadas, un poquito más, en el ojo de las noticias, en el bullicio de todo, y sobre todo por este crecimiento y esta hasta excentricidad, yo diría, de la cantidad tan fastuosa de recursos que tienen los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, estos países que están, pues, pegaditos, están abajito, pues, de donde está todo este traqueteo. ¿Cuál es su posición? Eh, es difícil responderlo. Bueno, ahorita, a ver, iniciamos con lo que fue los acuerdos de Abraham, que lo habíamos mencionado previamente, cuando Sí. Trump había hecho que algunos países negociaran con Israel, y que habían sido básicamente Marruecos, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, y con avances en Arabia Saudita. Entonces, estos tres ya los reconocen, aparte de Egipto y Jordania. Ujú. Sin embargo, todos estos países pertenecen a la Liga Árabe, y la Liga Árabe universalmente apoya la causa palestina, ¿no? O sea, una cosa es el apoyo hacia Palestina y otra cosa es el reconocimiento hacia Israel. Algunos reconocen a Israel y apoyan a Palestina, y algunos no reconocen a Israel y apoyan a Palestina, ¿no? Ok. Entonces, ahora, el apoyo a Palestina es en escalas, tampoco es incondicional, y tampoco es generoso en muchas ocasiones, ¿no? A veces el apoyo es nada más hacer declaraciones, ahora sí que de dientes para afuera, Claro. declaraciones, ¿no? Pero, por ejemplo, no se podría preguntar por qué Israel no ha recibido a la población civil palestina como refugiada, ¿no?
Claro. Se tiene la frontera ahí directa claro, los egipcios no quieren recibir a los palestinos como refugiados, o sea, no quieren recibirlos como refugiados. Primero porque son 2 millones, y entonces, ¿qué haces con 2 millones de personas más en Claro. tu país? ¿Cierto? Segundo, porque pues los palestinos no son tan bien vistos bueno, no todos los palestinos. Los palestinos de la Franja de Gaza ahí pues están muy radicalizados, ¿no? Entonces, ya en países árabes un poco más modernos, como que ya no ven tan bien recibirlos. En algún momento Jordania también recibió refugiados de allá y acabaron también tratando de deshacerse de ellos pues, por los problemas que les estaban causando, ¿no? Entonces, o sea, tampoco estamos viendo a Irán ofreciendo recibir a esos, Sí, no, pobres, están en nada, están en el limbo. ajá, ¿no? Sí, qué Qatar, tristeza. por otro lado, o sea, el apoyo que les ofrece sí es de dinero, les ha dado $1.000 millones a la parte a Palestina, ¿no? La mayor parte se ha ido a comprar armas, ¿no? Pero Claro. no ha sido tanto para la calidad de vida de los palestinos, pero, o sea, va variando. Algunos dan dinero, algunos dan ayuda humanitaria, que creo que sería lo más adecuado, brindarles la ayuda Por humanitaria, supuesto. pues, médicos, alimentos, todo esto, que pues, ajá, ¿no? O sea, que creo que cuentas, pues, radicalizados o no, pues, la mayor parte de la población civil, bueno, la población de la Franja de Gaza es pues, población civil, ¿no? Eh, Y pues sí, ¿no? Entonces va variando, algunos les dan armas como Irán, ¿no? Entonces es ver casuísticamente pues cada país, ¿no? No se puede hablar como toda la región, ¿no? Como antes, ¿no? Como cuando fue en el 48, donde todos los países árabes que están alrededor de Israel invadieron Israel, como en el 73, cuando fue la guerra del Yom Kippur, que pues les invadieron Líbano, Siria, Jordania, Egipto, todos les pegaron con todo el apoyo de todos los demás, eran diferentes tiempos también, ¿no? O sea, la forma de cómo se veía el Islam y el panarabismo era muy diferente a cómo se ve ahora. Todos se veían como mucho más como iguales, como hermanos, con mucho menos diferencias, o al menos tal vez el occidente así lo percibía, y ahora no, ¿no? Entonces ahora ya hay muchos poderes individuales dentro de todo este mundo que ya están en conflicto y que ya no apoyan de la misma manera. Oye, Noé, a ver, pues lo poco que a uno leído, lo poco que he escuchado y esto que nos estás compartiendo que me parece de suma trascendencia para poder imaginarnos el mapa, entender o tratar de comenzar a comprender un poco el panorama, la fotografía, me lleva a un cuestionamiento eh, que al mismo tiempo creo que es muy complejo resolver, pero con todo este confeti, con todo este mosaico que acabas de describir en los colores, en las texturas, en los contextos de generación de estas mismas, etcétera, etcétera, ¿dónde crees que esto termine? Si es que Mm, termina, es decir, qué crees que va a estar, que va a empezar a suceder Pues un desde donde montón de estamos? ¿Mande? desaf- un montón de muertos, Sí, desafortunadamente. carajo. Eh, digamos, tal vez en unos 20, 30 años ya varios países de la región ya estén reconociendo a Israel. Sin embargo, la situación con Palestina seguirá siendo violenta, ¿no? Tal vez cambie la forma en la que se hagan las violencias. Igual no podemos dudar de que salga una situación de cisne negro, algo así como una primavera árabe, que alguna, tanto en Israel como en la propia Palestina, ¿no? O en los propios países árabes, no se puede garantizar que no haya un conflicto entre Arabia Saudita e Irán. Entonces también es difícil prever, pero definitivamente, o sea, lo que sí se puede decir con seguridad es bastante muerte y destrucción en esa zona. ¿Qué tanto se pueden hacer esfuerzos para limitarlo? Definitivamente se pueden hacer esfuerzos para limitarlo, pero son dos posiciones que sumamente encontradas y difíciles e irreconciliables por el momento. Una generación que creció, que está creciendo con este atentado, y entonces olvidar eso o No. hastiarse de esta guerra, les va a llevar un rato, ¿no? Les va a Sí, sí. llevar
unos 20 años ya para decir, ¿sabe qué? Estamos cansados de esto, ya basta, ¿no? O sea, Siempre y como, cuando en esos 20 años no haya habido una reincidencia. exactamente, ¿no? Entonces, Puta. por el futuro previsible va a seguir habiendo esta clase de conflictos, a menos de que quizás se haga una paz forzada por Estados Unidos, como lo intentó hacer Trump, que en algún hasta cierto punto funcionó, pero que fue muy torpedeada por Netanyahu, ¿no? Y entonces creo que es momento de hablar pues, de cómo se encuentra Israel. A ver. Entonces, Israel obviamente es una democracia parlamentaria. eh, Es que sí tienen un parlamento, un primer ministro, no es como Cierto. en México, un No, no, es como presidente. en Inglaterra. Bueno, En allá es Inglaterra, monarquía, pero tienen una sí, ejecutivo. es como Alemania, ¿no? O sea, ajá, guardar las respectivas proporciones, ¿no? Eh, pero, digamos, se hacen coaliciones de partidos y ya les tienen cierta cantidad de personas en el parlamento, pues ya pueden promover un gobierno y al primer ministro que queda, ¿no? Esos los parlamentarios son los que se lo eligen vía voto popular. En este caso, el presidente, bueno, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, primero es un exmilitar, él estuvo en algunas operaciones militares de Israel en el pasado. Uy. Es un halcón, digamos, es una persona muy de derecha, muy agresiva hacia la cuestión árabe, ¿no? O sea, pues sí, es muy agresivo, un poco, algo radical. Él está en el partido Likud, que es de centro derecha, perdón. Lleva también más o menos desde 2005-2006 siendo primer ministro, pero este, entró y salió y de repente entraron otros políticos, así, pero ya es la cuarta vez que se elige como primer ministro de Israel. Ahora, sobre él han habido múltiples acusaciones de corrupción, acusaciones que lo llevaron ¿cómo se llama? A querer ser procesado ya por la fiscalía israelí, que para tratar de zafarse de eso volvió a ser otro gobierno de coalición, pero con puros partidos de derecha y de ultraderecha de Israel, o sea, con verdaderos sionistas de Israel. O sea, sí hay gente que, pues, bueno, ¿no? O sea, nos evitaremos hacer esas comparaciones con los años 40 del siglo XX, ¿no? 20. Pero o sea, posiciones muy, 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 muy radicales respecto a los palestinos, respecto a los árabes y respecto a lo que debe ser Israel. Y su política exterior y todo esto. Y trataron de hacer una reforma al Poder Judicial, como la de cierto país latinoamericano, que se está viendo en esas así pues precisamente para quitar a los ministros de la Suprema Corte de Israel, ¿no? Poner otros pues más a modo. Esto, al final de cuentas, debilitó muchísimo la posición de Israel a nivel internacional primero y a nivel interno también, porque, digamos, eh, con los 9 millones de habitantes que tiene Israel, hubo al menos 3 protestas de 100,000 habitantes en Tel Aviv, nada más en Tel Aviv. Es una cantidad proporcionalmente a la población del que estamos hablando gigantesca, es Sí, como si claro. hubieran salido y 2 millones de personas a protestar, Sí. ¿no? Entonces, este, está muy mal visto, muy mal percibido el gobierno de Netanyahu. O sea, sí, por muchos percibido como una amenaza a la democracia de Israel. Y eso se ve desde afuera. O sea, los países de la región sí toman nota de esa situación, sí toman nota de la habilidad. La crisis política llegó a un nivel en el que Israel llamaba reservistas y los reservistas, o sea, entiéndase, los que hicieron su servicio militar y cuando Sí. tienen ese Israel, los llama para regresar al ejército o a la policía o a los servicios de emergencias y se negaron. ¿No? O sea, en algún momento 400 pilotos de la Fuerza Aérea de Israel se negaron a integrarse al ejército como reservistas, ¿no? O sea, para evidenciar el tamaño de la crisis que estaban viviendo, ¿no? El ministro de Defensa de Israel renunció hace algunos meses,
ahorita llegó otro, ¿no? Pero, o sea, ya que te renuncia el ministro de Defensa, ya es una situación, pues, crítica, que ya casi muchos ya veían como que iba a ser la caída del gobierno de Netanyahu, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa. Recuerdo cuando estuviste en el episodio de que hablamos de la guerra de Ucrania y Rusia y este fenómeno. En aquella ocasión te describiste a Vladimir Putin y hablaste de los antecedentes, y había sido KGB y había estado y shalala, y no puedo no encontrar paralelismo entre el actual presidente, pensamiento, corriente, shalala, entre el actual primer ministro israelí con el presidente de Rusia. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? O sea, ciertamente sí hay mucha responsabilidad y ahorita está recibiendo mucha crítica pues, por ser responsable de lo que pasó en esta situación. En el ataque de la semana pasada, las fuerzas israelíes tardaron muchísimo en responder, principalmente porque pues, las guarniciones militares israelíes en esa zona estaban muy reducidas para fortalecer lo que había hecho en Cisjordania. El Mossad no detectó los preparativos, a pesar de que Egipto ahorita está mencionando que les avisó con algunos días de anticipación. Como 2 o 3 días, o como que algo grande venía, no lo alcanzaron a visualizar. Entonces, eso habla mucho de la debilidad institucional de Israel que había gracias a lo que había hecho Netanyahu. Ahora, mencionaba que las tropas israelitas, el grueso, estaban en Cisjordania, porque estaban ahí, porque también el primer ministro de Israel había tolerado que en Cisjordania, que es territorio soberano de Palestina, entraran colonos israelíes, judíos, etcétera, a construir urbanizaciones dentro de ese territorio palestino, ¿no? No hizo nada para detenerlos. Entonces, uno de los grandes reclamos de Palestina ha sido que, pues, ¿por qué estás dejando que se metan eso? Que lo llaman literalmente una ocupación, ¿no?, de Palestina por Israel, ¿no? Entonces, aunque no es oficial, digamos, de facto, pues lo viene siendo, ¿no? Entonces, ahí está uno de los primeros cuestiones de la generación del conflicto. Y regresamos a esta parte como de derecha de Israel debe de ocupar toda esta parte, ¿no? El gran Israel y demás, ¿no? Por otro lado, hubo muchas protestas en toda la parte de Jerusalén, como se saben, o sea, dentro de Cisjordania está Jerusalén y está compartida entre Israel y Palestina. Exactamente. Entonces, De ahí hecho, llega hasta donde está el famoso Muro de los Lamentos, hasta ahí llegan los judíos. en la misma edificación está compartida entre 3 religiones. O sea, eso era lo que era el antiguo templo de Salomón, Es correcto. lo que fue destruido por los romanos en su momento cuando corrieron a los judíos de ahí. Encima de eso, primero fue una iglesia cristiana, la parte, pues, cuando era Roma-Bizancio, y ya cuando llegaron los árabes, los musulmanes, pues, se construyó, pues, la mezquita que está ahí, ¿no? El monte, la mezquita del monte, ¿no? Entonces, Es para los conversadores y conversadores, si ves una foto de Jerusalén, normalmente se alcanza a ver esta cúpula dorada, como es con un correcto. piquito, es justo lo que está refiriendo Noé, justo Ajá, eso. esa cúpula es la mezquita y Sí, abajito está un cuadrado y uno de los lados de ese cuadrado es el Muro de los Lamentos, así ¿no? es, y Entonces, hasta ahí pueden llegar los judíos. exactamente, pues uno de los ministros de Israel se metió a la mezquita. Entonces, obviamente, ¿no? Generó así una tremenda molestia entre todos Claro, los una musulmanes ofensa tremenda. y hubo muertos, o sea, obviamente salieron a protestar, hubo un montón de violencia callejera, ¿no? O sea, la policía israelí, que es así muy parecida a la de Estados Unidos, a que de repente le carga mucho a la mano a los, ¿no? A los rijosos, pues sí, les echó, eh, pues sí, hubo muertos, ¿no? Entonces, pues obviamente generó más molestia, ¿no? Y de hecho, si uno ve el nombre de la operación de Hamas en este acto terrorista, se llama, pues, Al-Qusra, ¿no? Entonces, Al-Qusra es el nombre de la mezquita. Entonces,
ciertamente hay un vínculo entre esas dos cosas. Ya en los fines prácticos probablemente fue el pretexto, pero de todas formas es muy un trabajo político y diplomático muy torpe el permitir que sucedan esa clase de cosas, ¿no? O sea, No he, cierto, sí, ya perdón. hubo una norma de eso. Claro, tratando de ir cerrando porque es un tema que da para hablar lo que tiene de historia el problema. Eventualmente creo, puedo estar equivocado, o sea, está el dogma, está el fanatismo, religión, territorio, etcétera, etcétera, pero creo eventualmente que hay un factor que rige predominantemente a los estados, a los gobiernos, a los líderes de los países, y es el dinero. Ya sea para armas, ya sea para lo que sea. Pensando en estas grandes potencias económicas del mundo, China, Rusia, Estados Unidos, principalmente esos tres. ¿Crees que hubiera una posibilidad o hay una posibilidad de que si esto sigue escalando y como tú lo dices, pues tristemente, pero es probable que siga incrementando el número de muertos, la cantidad de desplazados y lo que eso conlleva en términos económicos, etcétera, etcétera? ¿Crees que llegue un punto en el que tanto China, Estados Unidos y Rusia, como un frente común, puedan ponerle un alto a esa situación? O desde ahí también esto puede ser todavía un poquito más grande porque las posiciones de todas maneras de estas tres grandes economías van a ser encontradas. Es decir, Estados Unidos geopolíticamente va a querer seguir sosteniendo a su aliado y protegiendo porque es una ubicación estratégica y al mismo tiempo, tanto para Rusia como para China, no necesariamente, y podría ser un pretexto, es tan agradable tener la presencia pues cercana de los propios Estados Unidos en esa zona. Bueno, ya la presencia en esa zona ya se da por hecho, pero ambas, ambas, ambos escenarios son posibles. Sin embargo, lo más probable es que Rusia y China se mantengan aparte. Ahora, especialmente Rusia. Sí, ¿Por claro. qué? Porque a Rusia le conviene que haya un conflicto en Israel. ¿Por qué? Le quita el Porque foco si de hay un conflicto, atención. exactamente, le quita el foco de atención a lo que está haciendo en Ucrania, por un lado, pero también le quita el foco del apoyo de Estados Unidos, del apoyo militar de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos va a tener que apoyar a Ucrania y a Israel al mismo tiempo, ¿no? Entonces eso significa menos recursos para Ucrania, mover recursos para Israel, y eso a final de cuentas le beneficia mucho a Rusia, ¿no? Claro. Pero también, ahorita Rusia se está acercando muchísimo con Irán, lo hemos visto, les ha comprado drones, les ha comprado misiles balísticos pues, para su guerra en Ucrania, armamento para artillería, porque pues ya no tienen, la producción doméstica no les alcanza, les han comprado obviamente a ellos, a Irán, a Corea del Norte, ¿no? Entonces, a ellos les conviene tanto apoyar a Irán, porque Irán los está apoyando, ha sido sus suministradores, se han estado acercando mucho más. Y por otro lado, pues sí debilitar a la posición de Ucrania y de Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces por esa parte sí se ve complicado que lo hagan. También pues sirve para agarrar de piñata a Estados Unidos de decir, no, país imperialista que anda ahí Sí, sí. apoyando a él. China probablemente sí tendría una visión un poco más pragmática, más negociadora, como lo hicieron en el Yemen, precisamente el conflicto entre Irán y Arabia Saudita, ¿no? Donde cada país estaba apoyando un bando diferente en esa guerra civil. Entonces la intervención china también fue importante. Creo que ahí sí podría haber un poco más de esfuerzo para tratar de llegar a una negociación, pero al mismo tiempo, bueno, o sea, es difícil hacerlo con Rusia y Estados Unidos chocando de esa forma también, ¿no? O sea, no, es posible que se negocien algunas cosas tal vez accesorias, no lo principal. Sí, sí. Puede ser también el apoyo o la posición de algunos países de Medio Oriente respecto al conflicto. Claro. Híjole, pues Noé, yo te agradezco de verdad muchísimo, muchísimo que nos hayas acompañado hoy. La verdad es que yo estoy seguro, conversadores, a mí me das mucha luz. Tenía algo de información, pero me haces comprender y sobre todo dimensionar. Eso me parece que es la palabra clave, dimensionar
el conflicto. No es un tema, me gustó eso que dijiste, no es un tema de buenos y malos, aquí no hay buenos. Y eso está padre. O sea, y creo que es así, ¿no? Cuando hay este dogmatismo y ese fanatismo tan elevado, es imposible que quepa la cordura, una situación ahí que vaya en términos de beneficio de alguien, es porque es y punto. Hablabas de esto de los sionistas y esta parte de Hamas, pues justo son los polos, ¿no? Acá es que muera el Estado de Israel y que desaparezca de la faz de la tierra, acá es hagamos un super Israel, ¿no? Y entonces, pues en la medida que nos vayamos a los extremos de la razón y que me gustaría dejar esas reflexiones para tratar de traerlas a casa, ¿no? Es decir, no tiene que haber una guerra para que esto no nos impacte en lo individual. En la medida que haya estos posicionamientos de extremo en una plática con nuestros padres, en una plática con nuestra pareja, en una plática con nuestros hijos, en una plática con nuestros amigos, desde una posición nacional buscando construir, pues es muy difícil que se puedan tender puentes y eventualmente terminará rompiendo lo que se pudiera construir. Te agradecemos infinitamente, mi querido Noé, y quisiera cerrar con este cuestionario que les aplicamos a todos los invitados del conversatorio. Es un poquito más personal, no te vamos a preguntar a qué hora sales por el pan, ni mucho menos, no te preocupes, pero ahí te va. Son 15 preguntas, te quiero pedir que las contestes lo más rápido que puedas, de tal suerte que sea tu primer impulso para que sea lo más cercano a la verdad, ¿verdad? ¿Va? Ok. ¿Listo? Va que va. Mi estimado Noé, de todos los lugares que has conocido, has estado, has vivido, desde el Moisés en el que dormías o la cuna que dormías de niño hasta el día de hoy, ¿cuál es tu lugar favorito? La casa de mis abuelos, ¿En dónde está la casa de tus abuelos? en la Ciudad de México, pero bueno, ya fallecieron. Y Ok. entonces, ¿Virtud que más valoras en una persona? el valor. ¿Cuál es la peor película que has visto en tu vida? Híjole, no lo sé. No sabría decirlo. Alguna que me venga a la cabeza no me sale. Ok. ¿Qué prefieres, frío o calor? Am, Creo que a calor, pero frío si estoy tapadito. Pues sí, está bien cómodo. A ver, si pasaras en un karaoke a cantar, ¿qué canción escogerías? Alguna de YouTube. Ok. ¿A qué te dedicarías si no hicieras lo que haces? Mm, Híjole, Dios, es que son tantas cosas. Ah, Probablemente a mí me gustaría estar en la política. Ok. Si pudieras llevar solo 3 cosas a una isla desierta, ¿qué llevarías? Un cuchillo, un pedernal y probablemente un depósito para agua. Ok. ¿Cuál es tu posesión material más valiosa emocionalmente para ti? Mm, unas alas doradas que tengo. Ok. ¿Cuál es la peor ofensa que puede sufrir una persona? Bueno, si fuera yo, diría que me dijeran que soy priista de Morena, pero pero no, pues para una persona que le quiten su dignidad. Ok. ¿Qué valoras más en una amistad? La lealtad. Parte física que más te atrae del sexo que te atrae. Híjole. Parte Ah, física. no, pues atrás. Las pompis. Ajá. Ok. ¿Cuál es la mejor década de la música hasta ahora, según Noé Sánchez? Híjole, estoy entre los 60s y los 80s. Ok. ¿A qué personaje célebre invitarías a cenar, vivo o muerto? Churchill. ¿Vino o cerveza? Las dos, pero últimamente más vino. ¿Tinto o blanco? Blanco. Ok. Última pregunta, mi queridísimo Noé, agradeciéndote infinitamente el hecho de que hayas estado con nosotros por segunda ocasión y todo esto que nos compartes. Mi estimado Noé, ¿qué le falta al mundo? Ah, Empatía y acción. La empatía sin acción
no sirve de nada y cuando se juntan las dos se hace compasión. Perfectísimo. Te agradecemos muchísimo, mi querido Noé. Conversadoras, conversadores, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Soy un convencido de que en cada conversación hay valía. La primer pérdida que tenemos como seres humanos es la pérdida del lugar bonito, bello, calientito, cómodo, mágico en el vientre de mamá. Ellos sí me preguntan eso, ¿no? Ellos me dicen, profe, es que antes cómo era, o sea, antes si no había celulares, si no había computadoras, pues es que era irte a la biblioteca, ¿no? Y pues buscar ahí la ficha, ¿no? Y de ahí lo sacabas. Hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad. Y entonces el primero, ¿vas a hablar de sexualidad en el jardín de niños? No te pases, oye, no. Les vas a robar su inocencia. Pobrecitos angelitos. Ya. Aunque tú no creas. Aunque tú no. No, si tú eres hiper sociable. No, tú dices, pero. Entonces eres la reina carnavalera. Claro que no, Sí, claro, mentiroso. o sea, Dame, sí, no claro me que sí, estés sí, mamando, claro. ¿no es Claro que sí, cierto? claro que sí. No. María José. No, no. Bueno, ok. ¿Quieres saber cómo vas a entrar? Ya, medio la pista. ¿Qué pasó? Jesús bendito. ¿Cómo están allá? ¿A dónde está? ¿Dónde está la cámara? Ahí está. ¿Cámara? Ahí está la cámara. ¿Tú cómo te llamas, Pepe? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, me llamo Luis García. ¡Luis García! Luis García. No tengo pinche idea quién eres, pero me dijo este pendejo que trabaja aquí que es como mi empleado. Ah, pues soy amigo de su empleado. Con los grandes. Por fin se les hizo. Por fin se les hizo, un gusto ya tenerte en esta mesa, pero yo creo que sí sería lo primero, ¿no? En México, por lo menos, los grandes se miden en títulos con 2 cifras. Primero, comprender que la raíz de todos los males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Ok, eso me encantó. Mi mamá era la mejor cocinera, histórica y, bueno, en lo que llevaba de vida. Claro. El problema es que un día un vecino me invitó a comer. No tuve la suerte de que no me tocó ni un rostón de nada, pero ellos sí los golpearon. 2 de octubre no se olvida. Conversatorio es una invitación a todo el mundo, a todas las personas, para que expresen su voz, ya sea a partir de un texto, en un comentario, de un episodio,